5 aspectos importantes de la sentencia. Uno, establece la búsqueda. Ahorita voy a desglosar uno por uno. La búsqueda como una obligación del Estado, incluso como un derecho humano. El derecho humano a ser buscado. 2, la investigación. ¿Cómo debe que ser la investigación? La sentencia también dice cómo no ha sido, cómo han hecho todo mal y cómo debería que ser. Tercero, reconocer a los familiares como víctimas directas de la desaparición forzada, no como víctimas indirectas. No, los familiares son víctimas directas de la desaparición forzada, y no solamente los familiares, también dice los allegados a los desaparecidos, porque a veces incluso los lazos de amistad o de comunidad pues también son importantes y reconocen que también la gente cercana es víctima. Y la reparación integral del daño, que también es todo un capítulo que establece la sentencia, de que dicen, bueno, hay un daño irreparable, porque no pueden, mientras no aparezca la persona, no podemos hablar de reparación, pero sí establece medidas que el Estado está obligado a darle a las víctimas en el transcurso de esta propia lucha. Y el último es el derecho humano a la verdad. Las víctimas tienen ese derecho humano a saber qué pasó con sus familiares. Entonces voy a ir desglosando uno por uno, porque es interesante ver que el derecho a la búsqueda se va a materializar, porque en el papel se escucha muy bonito. Todos tenemos derecho a ser buscados, sí, pero ¿cómo es eso? Bueno, el derecho a la búsqueda se materializa precisamente con una comisión especial de búsqueda. En México hay una ley general contra la desaparición forzada. Hay una ley, y la ley creó fiscalías especializadas en desaparición forzada y una comisión nacional de búsqueda. Eso ya existe. Y en los estados debe que haber fiscalías estatales especializadas y comisiones estatales de búsqueda. ¿Qué es lo que ha pasado? Que pues, los familiares, si nada más antes iban a una sola institución, a la fiscalía, ahora tienen que ir a la fiscalía, tienen que ir a la comisión estatal de búsqueda, tienen que ir a la comisión estatal de atención a víctimas, y entonces han creado más instituciones, y los familiares tienen que ir cada día a más instituciones en días distintos, en horarios distintos, y luego les cancelan, etcétera, y se ha vuelto una estrategia para que la autoridad no haga lo que tiene que hacer y cansen a las víctimas. Entonces, aquí lo que dice es que la sentencia dice, si bien hay una comisión nacional de búsqueda, no basta para encontrar a Edmundo y Gabriel, tiene que crearse una comisión especial de búsqueda en la cual estén todas las autoridades involucradas, sus familiares, sus representantes y organismos internacionales. Entonces, ya ha habido 7 reuniones de la Comisión Especial de Búsqueda, en donde pues tiene que está presente Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión de Atención a Víctimas, también en el inicio estuvo la Sedena, de un lado todas las autoridades del gobierno, y del otro lado pues están los familiares, los abogados, los representantes de derechos humanos nacionales e internacionales, los acompañantes como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y nosotros como acompañantes permanentes en esa comisión. Y ahí en esas mesas se tiene que llegar a los acuerdos para poder encontrar ya a Edmundo y a Gabriel. Esto en la práctica, ¿qué le ahorra a la víctima? Pues no tiene que ir a visitar a 8 autoridades distintas en 8 dependencias distintas. En un mismo día, en una misma hora, están presentes absolutamente todas las autoridades. Y el buscar también así lo establece como un derecho humano de toda persona a ser buscada, y obliga dice, ya que se crea la Comisión Especial de Búsqueda, tienen que realizar primero un análisis de contexto. ¿Qué significa esto? Pues saber cómo estaba Oaxaca en el año 2007, saber qué otras desapariciones hubo, qué otras ejecuciones, qué otras represiones, qué otras víctimas, para entender por qué sucedió la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. Y es un documento que hemos estado elaborando, y que es un documento que también está en pugna, en lucha, porque ellos proponen algo, nosotros proponemos otra cosa, ellos proponen autores, nosotros proponemos a otras cosas, damos testimonio, ponemos libros, y hemos estado dando la batalla
porque en el mismo análisis de contexto, por ejemplo, ellos no quieren reconocer ni mencionar la palabra paramilitarismo. O sea, ellos dicen, no podemos poner paramilitarismo, eso no existió en Oaxaca en el año 2007, y y ya cuando se les acaban los argumentos, bueno, ¿por qué no quieren poner eso? Pues son órdenes de arriba, ¿no? No quieren reconocer, ahí está la pelea. Nosotros decimos, eso hubo paramilitarismo. El otro concepto que no quieren aceptar es el de terrorismo de Estado. Decimos, hubo terrorismo de Estado en Oaxaca. Y ellos dicen, no, hubo una violencia desmedida del Estado. Bueno, eso se llama terrorismo de Estado, y ahí nos vamos a seguir peleando, ¿no? Y lo importante también, y que los hemos obligado, es que ellos mismos den todos los nombres de las autoridades municipales, estatales, federales y del ejército de Oaxaca en esos años. Entonces hoy ya sabemos realmente la cadena de mando de quiénes fueron los perpetradores materiales de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. Hoy también hay que decir que se libraron 10 órdenes de aprehensión. De esas 10 órdenes de aprehensión, 7 policías ministeriales de la FEPAR, que era una fuerza especial entrenada por el Ejército y la Marina, una fuerza contrainsurgente que surgió en el año 1997 para combatir tanto al movimiento popular como al movimiento guerrillero. Pues 7 de ellos están actualmente presos bajo el delito de desaparición forzada. Y hay 2 que están prófugos y tienen ya casi 3 años que nomás no los encuentran. Uno es el comandante de la entonces policía de la FEPAR, el comandante Pedro Hernández, que es el que testigos dicen que él llevaba a Edmundo y a Gabriel. Pues él está prófugo. Y también está prófugo el ex procurador de justicia del estado de Oaxaca. También está siendo perseguido por el delito de desaparición forzada. Entonces hasta ahí, digamos, hemos llegado hasta el ex procurador, pero sabemos que siguiendo la cadena de mando, pues ¿quién está arriba del ex procurador? Pues el gobernador, ¿no? Entonces ellos tratan de explicar que el ex procurador hizo todo sin decirle nada al gobernador, sin decirle nada a los militares, sin decirle nada al gobierno federal, y tratan de ahí que quede el asunto. Y nosotros, pues con testimonios, con documentos, hemos demostrado que pues no, que la cadena de mando no solamente llega a Ulises Ruiz, sino llega directamente al expresidente de la República, Felipe Calderón, y siempre les explicamos que pues no entendemos por qué pues están defendiendo tanto al exgobernador priista Ulises Ruiz y al exgobernador panista de Felipe Calderón. Se supone que ellos son diferentes, pero en la práctica pues sí, no solamente los están defendiendo, pues sino ya con orden de aprehensión, pues nomás no los detienen, ¿no? Y es cuando la justicia, cuando va en contra del movimiento popular, son bien rápidos, inventan, aceleran, arrestan, golpean, todo rapidísimo. Pero cuando la justicia va en contra de las autoridades, ahí son lentos, ¿no? Bien. El análisis de contexto, que es el que se está elaborando, que es un documento que no termina, porque se siguen aumentando elementos, pero también tienen que entregar, y ya le acaban de entregar la Fiscalía, el plan, bueno, la Comisión Nacional de Búsqueda, el plan de búsqueda, y la Fiscalía, el plan de investigación. Porque son 2 cosas, son 2 vías. Es encontrarlos, pero también sancionar a los responsables. Son esas 2 cosas que se están buscando y que se están peleando. Pues ese es el derecho humano a la búsqueda, ¿no? que va a ser muy, muy importante. Y el otro derecho que habíamos mencionado es el de la investigación. Aquí también va a ser muy importante, sobre todo a quienes tienen familiares en calidad de desaparecidos de manera forzada, que la magistrada dice, el delito de desaparición forzada tiene que tener un criterio atenuado. Entonces, ¿no? ¿Qué es eso de criterio atenuado? Que dicen, quien desaparece, o sea, cuando el Estado desaparece personas, no solamente se lleva a las personas, sino también desaparece testigos, pruebas, no deja documentos, no deja huellas de su actuar, porque precisamente es una desaparición por parte de las autoridades. Entonces, no solamente ocultan a los desaparecidos, sino ocultan lo que hicieron ellos.
En el caso incluso de Oaxaca, pues hay 3 comandantes del entonces en el estado de Oaxaca que han sido 2 ejecutados y 1 desaparecido. Y a quienes culpan es a los mismos policías. O sea, a los que también participaron en la desaparición, muchos de ellos ya han sido ejecutados o desaparecidos por sus mismos excompañeros, ¿no? Entonces, el criterio atenuado, nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que si yo voy a denunciar una desaparición forzada al Ministerio Público, no tengo que entregar todas las pruebas porque eso es imposible. A veces no voy a tener una placa, un número de persona, a veces no voy a saber que tal policía se llevó a mi familiar. Y el criterio atenuado es que el Ministerio Público tiene que hacer un análisis de contexto y aceptar la denuncia por desaparición forzada. Entonces, eso va a ayudar mucho a las propias víctimas. Y la desaparición forzada puede ser demostrada por pruebas testimoniales, indirectas o circunstanciales. Por la misma naturaleza que el gobierno oculta lo que hace, pues a veces no tenemos el testimonio directo, pero si juntamos todo lo que pasa alrededor, es suficiente para declarar la desaparición forzada. Luego, en la investigación también está obligando, por ejemplo, obliga a la Fiscalía a cada 10 días dar informe a los familiares del avance de la investigación, como una obligación, ¿no? Ya se tuvo acceso a todo el expediente, a todos los tomos del expediente, para que puedan ser analizados pues, por la defensa jurídica, los expertos, etc. Y también es una batalla importante porque hemos conocido muchos familiares que tienen a sus seres queridos en calidad de desaparición forzada y los ministerios públicos no les dan el expediente, no les dan ni un papel. Es más, cuando van y piden, oiga, denme mi expediente para ver cómo va el caso de mi familiar, pues se los niegan, no les dan nada. Entonces, esto también ayuda porque es algo que los familiares ya se ha ganado y es una obligación por parte de los ministerios dar el expediente a los familiares y a los abogados. También reconoce la noción de víctima. Dice, a nivel individual, a quienes desaparecieron fueron víctimas de desaparición forzada. También a sus familiares son considerados víctimas de desaparición forzada. Pero también a sus allegados o compañeros de organización son considerados víctimas indirectas y en un sentido más amplio toda la sociedad mexicana es víctima de esta práctica de desaparición forzada. ¿Qué genera la desaparición? Pues en otra gente, pues miedo, ¿no? El miedo de que algún día algún familiar o a ti te lleven, pues es un miedo que está presente en toda la sociedad. El derecho humano a la verdad, conocer los progresos de la investigación, o sea, sí han estado dando informes de los avances, no avances de la investigación, conocer las circunstancias de la desaparición forzada y quiénes fueron los perpetradores, quiénes facilitaron la desaparición forzada, quiénes fueron cómplices de la desaparición forzada y qué autoridades no han hecho lo que deberían que haber hecho desde un inicio. Porque también estamos peleando de que debe que haber sanciones penales, o sea, cárcel, a esos funcionarios que no hicieron lo que tenían que hacer en su momento, en el año 2007, que era investigar, ¿no? Y también, pues, conocer la suerte y el paradero de los detenidos desaparecidos, o de Edmundo y Gabriel. Hoy, por ese mismo análisis de contexto, sabemos que mínimo hay 6 puntos en el estado de Oaxaca que hay fosas clandestinas, donde, según testimonios de sobrevivientes, pues policías, militares, mataron, enterraron a muchas personas en ese contexto, en esos años, producto de la movilización popular y de la represión. Entonces, se va a entrar en una etapa de ir a buscar en estos lugares, que algunos son hasta domicilios de los policías, ¿no? El Estado no solamente utilizaba las instalaciones militares, estatales, municipales, sino también domicilios particulares de los mismos policías, pues, para torturar, asesinar, desaparecer. Entonces, la sentencia ordena que se pueda entrar no solamente a estos centros estatales, sino la sentencia ordena que se debe que entrar a cualquier cuartel militar que se sospeche en el cual estén o estuvieron Edmundo y Gabriel. Y la sentencia dice que debe que ser sin previo aviso. Es lo que vamos a ver. O sea, todavía nos toca comprobar eso que ya ganamos en el papel, a ver si es cierto. Cuando vaya a la Comisión Especial de Búsqueda y los militares digan, sí, pásenle, o ¿saben qué? Me vale gorro quién sean ustedes, no pasa. Esa va a ser otra pelea.
al menos en papel ya se ganó eso. Tenemos que hacerlo pues realidad, ¿no? Y conocer la verdad, hoy se sabe, ¿no? Y muchas cosas son ya públicas, ¿no? Que muchas personas vieron a Edmundo y a Gabriel. O sea, no es una cuestión ya de que un rumor, etcétera, sino hay testimonios de mismos policías, incluso de gente que trabajaba en esas instalaciones, que vieron llegar a Edmundo y Gabriel brutalmente golpeados a la Fiscalía del Estado de Oaxaca. Que ahí estuvieron, que incluso los certificaron, una médica que luego se desdice, que los certificó con vida en la Fiscalía, ¿no? Incluso hubo policías que se pelearon entre ellos a golpes, porque uno no los quería aceptar así golpeados y el otro decía que los aceptara. Y luego de ahí se los vuelven a llevar. Entonces hay muchos testimonios que ya señalan con nombre y apellido a muchas de las personas, funcionarios públicos, que estuvieron presentes en la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, ordenaron la desaparición forzada y también ordenaron ocultar lo que hicieron. Porque inclusive empezaron a hacer el registro, hay carpeta de investigación, la averiguación previa por terrorismo, ya le estaban armando toda una cuestión jurídica y le ordenaron al que lo estaba haciendo de que lo dejara de hacer, ¿no? Que ya lo dejara de hacer. Se llevan a Edmundo y a Gabriel y luego vuelven a aparecer en otro momento y hay 11 funcionarios alrededor de ellos, el ex procurador y de ahí todos los comandantes para abajo. ¿Cuál es la pelea? Decíamos, bueno, de esos 11 nada más el ex procurador tiene orden de aprehensión y los otros 10 que estuvieron ahí, que los vieron, que supieron del caso y no han dicho absolutamente nada, bueno, ni los han llamado a declarar. Pues mínimo tendría que tener orden de aprehensión. Entonces, esa es la pelea que se está dando en muchos aspectos dentro de la Comisión Especial de Búsqueda, y digamos que punto por punto se tiene que pelear. Los que nos toca estar adentro de esa comisión, pues dando esa pelea, pero siempre recuerden que vamos acompañados pues del movimiento social popular que está afuera en un meeting, las 4 o 5 horas que dure la reunión, ahí están los compañeros y las compañeras pues en meeting, consignando, etcétera, y se escucha cuando estamos hablando con las autoridades, se escuchan las consignas ahí en Secretaría de Gobernación, pues para que sepan que pues no vamos solos, que no es un caso donde nada más va la familia o el abogado, sino hay todo un movimiento popular pues apoyando la exigencia de verdad y de justicia, ¿no? Y digamos que esos son los 5 elementos: la búsqueda, la investigación, el reconocimiento de víctimas, la reparación integral y reconocer el derecho humano a la verdad. Y la reparación integral es importante, aunque nosotros nunca la ponemos en primer plano, porque ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues, estás peleando, ¿cuánto quieres? Así, les dice a los familiares, ¿cuánto dinero quieres para que ya dejes de estar luchando? ¿No? Es lo que quiere y nosotros decimos, no, primero denos la verdad, ¿dónde están? Segundo, denos justicia, hay castigo a los responsables y después vamos a ver el aspecto de la reparación, que también es un derecho de la víctima, tener atención médica, psicológica, viáticos, etcétera, pero no es lo más importante para los mismos familiares. Entonces, esta sentencia es una sentencia pública, o sea, es algo que no es un secreto, ustedes la pueden leer en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pueden bajar, e incluso el amparo indirecto también lo pueden pedir y lo pueden tener, ¿no? Para que no les cobren 100,000 o 200,000 pesos un abogado, lo pueden bajar de internet, estudiarlo, analizarlo, porque lo que sí es real es que ya otros familiares también están recorriendo esta misma ruta. Allá en Guadalajara también otros familiares pidieron pues, permiso para casi retomar el amparo de Edmundo y Gabriel, metieron su amparo para otros casos de otros familiares, lo ganaron ya más rápido porque ya hay un antecedente y también ya tienen su comisión especial. Entonces nosotros decimos, cada familia tendría que tener una comisión especial de búsqueda. Cada familia, sería su derecho. Pero eso también, le decimos a los familiares, se gana pues luchando. No solamente jurídicamente, sino también luchando. Porque podemos ganar muchas cosas en el papel, pero de ahí hacerlas a la realidad, pues tenemos que movilizarlos, si no, pues no es posible
no es posible lograrlo. Entonces, pueden consultar el amparo indirecto, incluso el expediente completo, los 52 tomos, está ya en internet. Porque una de las sentencias, de lo que ordena la sentencia es que se publique todo el expediente, se haga público todo el expediente. Y ya lo hicieron. Entonces, si alguien es muy estudioso o quiere quemarse las pestañas y leer 52,000 páginas, puede hacerlo, no hay problema. Nos pasa un resumen, de ahí aprovechando pues algunas notas. Pero es algo público, o sea, esa información que le estoy dando no es algo secreto, oculto, no, es algo público, ¿no? Y hay muchas cosas más. Lo importante es que sirva para encontrar Edmundo y Gabriel. El próximo año vamos a empezar ya las búsquedas en campo, pero también sabemos que el gobierno es bien mañoso, y luego el gobierno lleva a sus expertos que no son expertos y nada más te pasean ahí en un lugar y dicen, pues no hay nada. Y pues como uno no sabe, dice, pues no hay nada. Y ahí te vas. No. Lo que hemos hecho, ya lo hemos hecho en Oaxaca, cuando quisieron pasar un cuerpo por el papá de Nadine, dijeron, él es Edmundo, y pues ahí fue la comisión, solicitamos el apoyo del grupo de antropología forense argentino, fueron expertos internacionales, y pues ellos dijeron, no, pues no, los están engañando, no es Edmundo, así por esto y esto y esto y esto. Si no hubieran ido tal vez los expertos internacionales, tal vez nos hubieran engañado, ¿no? Porque todo cuadraba, lo habían cuadrado el cuerpo, el tamaño, más o menos, todo lo habían cuadrado. Quién sabe, pues digamos, pobre alma, quién era que lo fueron a sembrar ahí, ¿no? Porque pues alguien fuera, era una persona también. Pero entonces decimos, sí, vamos a ir a esas búsquedas, pero con expertos internacionales, pues para que no nos den atole, ¿no? Dedo con atole, ¿cómo se llama eso? Quiero decir una majadería, pero no, ¿no? Bueno, entonces, que sirva de experiencia, ¿no? Y es lo que hemos venido platicando a otros familiares, decirles, miren, a lo mejor no es lo mejor, no es lo único, pero al menos hay una ruta, hay un camino, y si quieren caminarlo, pues lo podemos hacer juntos, pero también tienen que comprometerse pues a luchar, porque si no se lucha, no se logra absolutamente nada. Entonces, eso sería todo de mi parte, muchas gracias. ¡Viva los queremos! Ahora pasamos al segundo, ahora dándole la palabra a nuestro compañero Jesús Camargo. Antes de que inicie va a haber un espacio de preguntas después de... Primeramente, agradecer a todos los presentes su asistencia a esta conferencia de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Como parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, la parte que nosotros hablaremos es toda esta trayectoria de lucha, estos 16 años que hemos enfrentado en la exigencia de la presentación con vida de estos dos revolucionarios. Y decimos que son revolucionarios porque Gabriel y Edmundo, en un momento decíamos eran luchadores sociales, es decir, luchan por mejorar las condiciones de la vida del pueblo, luchan por los derechos fundamentales de la ciudadanía, pero ellos son revolucionarios en tanto que proponen la transformación del régimen. La alternativa de ellos, a través del Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, una organización de carácter armada, clandestina, que tiene sus orígenes en lo que fue el PROCUP, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, que después de que se unió con varias organizaciones revolucionarias en el país, como fue el caso del Partido de los Pobres, pues forman lo que es el PDPR-EPR, el Partido Democrático Popular Revolucionario, cuya aparición la tuvieron en el Vado de Aguas Blancas a un año de la masacre. Entonces Gabriel y Edmundo son miembros de esta organización revolucionaria, por eso son revolucionarios, un sujeto revolucionario. En este caso,
Es por eso que son detenidos desaparecidos, por su militancia revolucionaria. De aquí que su desaparición forzada es por motivos políticos. Hablamos de motivos políticos cuando se desaparece una persona con un objetivo, ya sea porque es activista, es miembro de una organización, de algún colectivo, tiene participación política en la vida en la vida pública de nuestro país. De aquí que luchadores sociales, defensores de derechos humanos, del medio ambiente, periodistas, son víctimas precisamente por desaparición forzada por motivos políticos. En este caso de miembros de revoluciones armadas revolucionarias, tenemos el caso de Edmundo y Gabriel, que es uno de los más recientes, pero también hay muchos casos de otros miembros de otras agrupaciones, como es el caso de personas que pertenecieron a lo que fue la Liga Comunista 23 de septiembre. De aquí que dentro de los motivos políticos, la detención, desaparición forzada se comete también como parte de una política contrainsurgente. Es decir, al momento de decir contrainsurgente, es para callar toda protesta, todo esfuerzo de lucha, toda expresión del descontento popular. Ya por la otra cara de la moneda de la desaparición forzada, esta también se puede cometer por motivos sociales. Es decir, no importa si nosotros somos parte de una organización o si estamos dentro de la lucha popular independiente, estudiantil, magisterial, etc. Con el simple hecho de pertenecer a la amplia masa de trabajadores, ser maestro, campesino, estudiante, todos podemos ser víctimas de la desaparición forzada. Y las cifras son claras por parte del gobierno federal, concretamente del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Este solamente reconoce poco más de 100,000 víctimas de desaparición forzada. Y recordamos también que está en proceso de hacer un nuevo censo de desaparecidos, el cual, pues de acuerdo a diversos organismos de derechos humanos nacionales, internacionales, propias familiares de las víctimas, pues es posible que sea un nuevo intento por maquillar las cifras de desaparición forzada. Si bien desde el gobierno federal se reconocen cerca de 100,000, no se puede ocultar que esta existe. En estos momentos, actualmente, por día, de acuerdo a las estadísticas, hay un desaparecido por día. Hasta hace unos años, el periodista Federico Mastrogiovanni, mencionaba que en México hay más de 300,000 detenidos desaparecidos. ¿Por qué una cantidad así? Cuando por el gobierno federal solamente hay 100,000 registrados, porque muchas personas no denuncian, ya sea por desconfianza a las instituciones o porque son amenazados. Muchas veces hemos visto que cuando una persona va a denunciar, al momento ya se pasean camionetas, gente armada por los domicilios, o incluso dentro de la misma fiscalía les dicen: si denuncias te puede pasar algo, o incluso hasta amenazas de muerte, etcétera, han llegado hacia los familiares. Por eso muchos no denuncian. Muchos casos de desaparición forzada encuentran bajo esta cuestión de que no son denunciados. Asimismo también, incluso desde la propia fiscalía, desde las instituciones se dice: ya no le muevas porque igual ya está muerto. O sea, dan por hecho de que la persona ya no existe, lo cual inflige un mayor dolor hacia las víctimas, porque recordemos que no podemos dar por hecho de que una persona está muerta hasta ver por lo menos los restos mortales. Mientras no se presenten esos restos, el que está en condición de detenido desaparecido, hay posibilidad de que esté todavía con vida, porque hay testimonios de personas que han estado años, meses en cárceles clandestinas. Muchos testimonios de la guerra sucia que relatan que incluso en el propio campo militar número 1 hay cárceles subterráneas, crematorios, etc. Por tal motivo, la búsqueda por la exigencia de presentación con vida es válida. Y esto no termina aún así, porque suponiendo
que se presenten los restos mortales, ya habiéndose comprobado de manera científica que son, no termina ahí, porque esta persona no fue desaparecida por arte de magia, o como luego a veces se quería interpretar desde las instituciones, o le han querido dar este concepto de no localizado, o simplemente desaparecido, así de manera muy llana, cuando hemos sostenido por años que es detención, desaparición forzada. Detención porque una persona es privada de su libertad por algún agente de Estado. Actualmente en la ley también se habla de desaparición forzada cometida por particulares, es decir, por cualquier persona, dando a entender de que cualquier persona pues también desaparece, pero no es así. Cuando hablamos, por ejemplo, de un grupo paramilitar que se llevan a una persona, este grupo también tiene su cadena de mando, también obedecen y son preparados por el Estado, a veces financiados. Recordemos el caso de Genaro García Luna, que se encuentra preso en Estados Unidos, en donde se comprobó sus supuestos nexos con el narcotráfico, pero que en otras palabras es el Estado el que alimenta, fortalece y promueve el paramilitarismo. Y es aquí cuando se habla que se comete la desaparición forzada por aquiescencia del Estado, así lo dicen los propios organismos de derechos humanos. Desaparición forzada es cometida por agentes de Estado o personas que actúan bajo la aquiescencia del Estado, es decir, bajo el permiso, autorización y órdenes de algún funcionario o mando policíaco o militar. Otras veces en las leyes se ha hablado de no localizados, un concepto que tampoco no viene a la realidad, y es aquí donde hablamos de detención, desaparición forzada. En el aspecto forzado, una persona no está desaparecida porque quiera, no es de que me voy y ya que no sepa nada de mí, no, toda desaparición forzada es cometida en contra de la voluntad de la víctima, en contra de la voluntad, y son agentes de Estado quienes lo cometen. ¿Con qué finalidad? Bueno, entre los motivos políticos y sociales es precisamente esta labor de contrainsurgencia para acallar todo descontento popular, pero también con finalidades de infundir temor. Es ahí donde entra el concepto del terrorismo de Estado. Infundir el terror en la población para que ésta no luche, no se manifieste, no salga a las calles a exigir sus derechos, porque también en muchos lugares hemos encontrado opiniones de que es que si te metes a la lucha te van a desaparecer, es que si te pones a hablar en el micrófono algo te va a pasar. En el marco de la Jornada Nacional por Justicia, Verdad, Libertad, Presentación y el Derecho a la Protesta que realizamos en este año, muy curioso el caso, cuando estábamos realizando esta jornada en el estado de Guadalajara, una persona se nos acercó y nos dijo: cuídense porque también los van a desaparecer. ¿Qué da a entender eso? Y no es que la persona le haya dicho así como manera de amenaza, sino que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Jalisco, Guadalajara, es el primer estado con más desapariciones forzadas en el país. Ocupan el primer lugar. Entonces lo que nos dice esta persona es precisamente esa manifestación de ese terrorismo, de ese miedo que hay en la sociedad, provocado por esta práctica de la desaparición forzada. Estamos hablando entonces de una manifestación del terrorismo de Estado. Hablando ya entrando en materia, en la cuestión de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ellos son detenidos y desaparecidos por su militancia revolucionaria en el PDPR-EPR. Son detenidos precisamente el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca. A partir de que ellos son detenidos y desaparecidos, vamos a hablar ahorita, lo que vamos a hablar ya son también información pública que ha circulado en medios de comunicación, en diferentes libros, como es el caso de que tengo aquí. Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, lucha por su presentación con vida que trasciende familia y militancia política. Desde que son detenidos a Gabriel y Edmundo, el PDPR-EPR lanza un comunicado a toda la sociedad en donde pide la solidaridad a todo el pueblo.
como ya lo dijo el compañero que me antecedió, la desaparición forzada afecta no solamente de forma directa a las víctimas o a los familiares. Es un crimen que afecta a toda la sociedad en su conjunto. De aquí que la desaparición forzada, además de ser un crimen de Estado, es un crimen de lesa humanidad. Lesiona a todo el género humano en su conjunto. Por lo tanto, todos somos víctimas del terrorismo de Estado. Todos somos víctimas directas o indirectas de la detención, desaparición forzada. Y por lo tanto también estamos en esa posibilidad de brindar la solidaridad a todas las víctimas y familiares. De esta manera es que después de que el PDPR-EPR lanza este comunicado a toda la sociedad mexicana, para ese momento nosotros ya estábamos conformados como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Decidimos brindar la solidaridad a los familiares que también en su momento también hicieron un llamado a la solidaridad para Gabriel y el mundo. En su momento, en el caso de Narrín Reyes Maldonado, en el caso de Edmundo Reyes Amaya, la lucha la inicia su esposa. Después, con el tiempo, esta compañera, a la cual nosotros recordamos y rendimos un homenaje, fallece en la búsqueda de su esposo, y la lucha la retoma precisamente Nadine Reyes Maldonado. En el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la lucha la continúa su hermana Margarita Cruz Sánchez. Entonces, por parte del comunicado del PDPR-EPR, surge lo que fue la Comisión de Mediación, una comisión formada por diversos intelectuales, periodistas, personas solidarias, progresistas, para exigir al Estado mexicano la presentación con vida de estos dos revolucionarios y la investigación. Como pasó con el caso del grupo especial interdisciplinario del caso de Ayotzinapa, el cual recientemente acaba de terminar sus funciones, esta comisión de mediación entre el PDPR, EPR y el gobierno federal también terminó sus funciones, pero porque el Estado mexicano se negó a colaborar, se negó a dar datos, justamente como hoy lo está tratando de hacer en el caso de la resolución. Se niega a aportar datos, se niega a decir nombres, se niega, incluso se llegó a negar que Gabriel y Edmundo estaban desaparecidos. Termina esta comisión de mediación esta labor. Mientras tanto, por parte del PDPR-EPR, realizó diversas acciones políticas armadas. Una de ellas fue que, como una forma de exigir al Estado mexicano solución a esta demanda de presentación con vida, más o menos en aquellos tiempos, explotó algunos ductos de Pemex como parte de una acción precisamente de protesta. A raíz de que los familiares piden la solidaridad del pueblo, por las organizaciones populares independientes como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, los compañeros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, el Comité Cerezo, abogados, entre otros, muchas personas más que hemos conocido y que seguimos conociendo hasta la actualidad, comenzamos este camino de exigir la presentación con vida de estos dos revolucionarios, tanto en la vía jurídica y en la vía política. Por la vía política llevamos a cabo giras nacionales, jornadas de lucha, marchas, plantones. El último plantón realizado respecto a este tema fue frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual pues duró más de 3 meses. Los primeros días o los primeros tiempos en que estuvimos exigiendo la presentación con vida de Edmundo y Gabriel, nos enfrentamos ante la respuesta del Estado. ¿Qué fue lo que hizo el Estado? Pues como ustedes están exigiendo la presentación de estos dos, ustedes también son del EPR. Pues nosotros como organización independiente damos la solidaridad a todas las víctimas del terrorismo de Estado. Principio que viene incluso desde mucho tiempo atrás. Estamos hablando que en el caso de Edmundo y Gabriel ya son más de 16 años de exigir su presentación, pero en el caso de exigir la presentación con vida de los más de 500,000 detenidos desaparecidos que hay hasta el momento,
Estamos hablando desde la década de los 60, 70, cuando, siendo movimiento democrático independiente, se conformó lo que fue el Comité Nacional Independiente, pro libertad de presos políticos, presentación de los desaparecidos y de los exiliados. Entonces estamos hablando de más de 50 años de exigir la presentación con vida de todos los desaparecidos. Otra cuestión también es que se quiso dar por muertos ya Mendo Gabriel, como ya lo expuso el compañero Cerezo, presentando restos mortales de otra persona. En su momento, pues la fiscalía, entonces la procuraduría, en ese entonces, se negó a levantar la denuncia por desaparición forzada, queriéndole dar por la vía del secuestro, cuando hay una gran diferencia entre secuestro y desaparición forzada. Ya hablamos sobre la desaparición forzada, vamos a hablar de la cuestión del secuestro, porque en el secuestro hay una intención. ¿Cuál es esa intención? Obtener algún beneficio. Es decir, me pagas una cantidad, o haces algo que yo quiera y te entrego a tu familiar. Porque incluso en esta modalidad de secuestro, por lo menos a uno le dan certeza de que su familiar está vivo o está muerto. Hay certeza. Pero en la desaparición forzada no. En la desaparición forzada no sabemos si vive o ya falleció. En muchos casos, estamos hablando aquí de la desaparición forzada, cuando ya son encontrados sin vida o cuando ya son encontrados los puros restos. Estamos hablando entonces que la persona ya fue ejecutada de manera extrajudicial. Otro crimen de lesa humanidad, la ejecución extrajudicial. Entonces iniciamos bajo un clima adverso, en donde desde los medios de comunicación se tergiversa la realidad, se intenta tachar a todos los que exigen la presentación con vida del Mundo de Gabriel de guerrilleros, de formar parte del EPR, etcétera. Pese a ello, continuamos con esta lucha hasta llegar al 2014, cuando tomemos la resolución 29/2014, que podríamos decir que es el primer antecedente de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta resolución, emitida por un tribunal colegiado, lo que dice es que se busque a Gabriel Edmundo en los cuarteles militares, que se llame a comparecer a los mandos que estuvieron en funciones en mayo de 2007, y también que se forme también una comisión de seguimiento, equivalente a la Comisión Especial de Búsqueda. Bajo esta resolución realizamos una jornada nacional, una gira nacional, en donde expusimos esta resolución, porque fue la primera y es única en su tipo. Si nos ponemos a analizar, no hay una resolución equivalente a esta, ni tampoco a la de la Suprema Corte. A raíz de que se genera la de la Suprema Corte el 10 de agosto de 2022, y que empezamos a difundir esta sentencia, ya muchos familiares comienzan a ver esta vía, pero hasta antes no había ninguna. Por eso decimos que es una resolución histórica y única. Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, pues las investigaciones se están realizando, pero por un decreto presidencial, que bueno, a ver si terminando este gobierno, a ver si continúa, pero ese decreto presidencial no tiene mucho carácter vinculatorio, podríamos decir. Por otro lado, que también interpusimos una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y emitió una recomendación, pero una recomendación es eso, solamente una recomendación, no tiene el carácter para obligar al Estado mexicano a acatarla. Y esa es la gran diferencia entre una resolución judicial y estos dos mecanismos, que la resolución judicial, de acuerdo a la ley de amparo, dicta muy claramente la ley de amparo, que todo funcionario que no acate una sentencia judicial, como es el caso de la de Mundo y Gabriel, las consecuencias jurídicas van desde prisión, multa y destitución del funcionario, del titular. Y eso es precisamente lo que obliga al Estado mexicano a acatar esta sentencia.
porque ya trae consecuencias jurídicas, ya tiene un aspecto vinculatorio. Pero bueno, en el caso de la resolución 29/2014, el Estado mexicano se negó a acatarla. Y aquí, como ya comentó el compañero Cerezo, se recurren todavía a la lucha jurídica por la vía del amparo. El Estado mexicano, la Fiscalía y la Secretaría de la Defensa Nacional interponen su recurso de amparo, interponemos el recurso de revisión y llegamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicta nuevamente otra vez y reafirma que la desaparición forzada es pluriofensiva, hablando en derechos humanos. Es decir, que se violan varios derechos, la vida, la seguridad. Uno de los derechos también que viola la desaparición forzada es a la personería, a ser reconocido de manera jurídica, porque el que es desaparecido es con la intención de que las leyes ya no lo protejan, es anular su persona jurídica. ¿A qué nos referimos con esto? Yo como persona soy sujeto de derecho, tengo derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la seguridad. Quien está en condición de desaparición forzada lo abstraen de este derecho, de ser sujeto de derecho, de tal motivo que el que está en condición de desaparecido puede ser torturado, puede ser de manera física y psicológica, o incluso lo pueden asesinar, que es cuando decimos que culmina en ejecución extrajudicial. El otro aspecto que dicta la sentencia es que la desaparición forzada también puede ser investigada como un delito, es decir, como una conducta antijurídica que lesiona los derechos de las personas, como delito. Y sí tenemos una ley contra la desaparición forzada, pero es una ley que no corresponde a la realidad y que atenúa muchas cosas. Una ley que fue aprobada, si no me equivoco, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que también fue iniciativa de familiares, de organizaciones, de colectivos de derechos humanos, pero el Estado mexicano decide emitir esta ley a modo. Y es cuando mete conceptos de persona no localizada, persona ausente, etc. Cuando el fenómeno es detención, desaparición forzada. En el caso de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en efecto, determina el estándar atenuado de la prueba. Es decir, que basta solamente, por ejemplo, con un testimonio o con la denuncia para que se comience a investigar. En el caso, por ejemplo, de los compañeros de Santa Clara del Cobre, por parte de algunas autoridades, nos dijeron que nosotros estamos obligados a demostrar que torturaron a nuestros compañeros de Santa Clara, citándonos una parte del Código Civil del Estado de Michoacán, donde dice que el que acusa tiene el derecho a probar, cuando en materia de derechos humanos no es válido. Eso no aplica, porque cuando se habla de violaciones graves a los derechos humanos basta únicamente con la denuncia. No estamos obligados a probar las víctimas, porque eso es nuevamente revictimizar. ¿Quién está obligado a probar? Precisamente el Estado mexicano. En el caso de Edmundo y Gabriel, la Fiscalía, la Comisión Especial de Búsqueda y la Secretaría de la Defensa Nacional. Y este es el otro aspecto de la sentencia, que ordena ya de manera judicial la apertura de los cuarteles militares y la comparecencia de mandos militares en funciones mayo de 2007. Es decir, que por primera vez se pone de manera jurídica ante los tribunales al Ejército, a la Marina, en el banquillo de los acusados. Cosa que hasta el momento no se ha podido hacer por otras vías. Porque hasta el momento el Ejército ha sido intocable. Y todos sabemos todos los crímenes que ha cometido: masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Podemos mencionar el caso de las personas que fueron asesinadas allá en Tanguato,
en donde el ejército mexicano detuvo a unas personas, las formó en una pared y ahí los masacró. Tenemos el caso también de la masacre en Guerrero del Charco, donde el ejército mexicano llegó a una escuela y masacró a todos los que estaban presentes ahí. Los cientos de casos de desaparición forzada durante la Guerra Sucia, en donde los testigos dicen que fueron elementos del ejército quienes incursionaron en las comunidades, desaparecieron y asesinaron a muchos pobladores en Guerrero. Y pese a que hay evidencias de todo esto, por parte del gobierno federal, hablando ya concretamente del gobierno morenista, de Andrés Manuel López Obrador, sigue con la intención de proteger a las Fuerzas Armadas, sigue con la intención de mantener este manto de impunidad, y eso es lo que vemos. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los 43 de Ayotzinapa, prácticamente el Ejecutivo Federal ya le dio carpetazo porque dice fue el crimen organizado. Es decir, que se retoma la verdad histórica creada por Enrique Peña Nieto otra vez y la imponen para proteger a las Fuerzas Armadas. Y a pesar de la petición de los familiares de que el ejército dé más información que tiene sobre la última ubicación de los normalistas, el Ejecutivo Federal dice, ellos ya dieron todo, que no tienen por qué nada más. Y así se la pasa, lo cual nos indica esta intención de proteger a las Fuerzas Armadas. En el caso, por ejemplo, de las personas de la Guerra Sucia, que luchan por la justicia y por la verdad para las víctimas de la Guerra Sucia, hasta el momento tampoco no hay ninguna solución. Y no hay ningún funcionario, ningún mando llamado a responder. En el caso de Ayotzinapa, sí hay muchos detenidos, creo que más de 100. Pero hasta el momento, ningún funcionario de alto nivel, que es el caso similar en el caso de Mundo Gabriel. Hay nombres y se identifican a los perpetradores, pero la impunidad precisamente reside en eso, en que no se les llama, hasta el grado de que muchos están prófugos. Es decir, que a pesar de estar esta sentencia, el Estado mexicano se está negando a acatarla. Otro aspecto fundamental sobre esta cuestión es que, de acuerdo a lo que establece la sentencia de la Suprema Corte sobre Mundo Gabriel, tienen que estar los titulares de las dependencias involucradas en cada reunión de la Comisión Especial de Víctimas. Hasta el momento van 7 reuniones, pero hasta la fecha, en el caso por ejemplo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Encinas no se ha parado en ninguna reunión. Ninguna reunión se ha parado, no ha estado presente, lo cual muestra que por parte del gobierno federal no hay voluntad política para acatar la sentencia, y el no acatar sentencia implica que no hay voluntad política para presentar a Edmundo y a Gabriel, ni mucho menos para castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen. Lo otro también es que no le está dando la seriedad que debiera corresponder, lo cual nos muestra que para el gobierno federal los desaparecidos solamente somos estadística. Los desaparecidos solamente son números para maquillar, para simular de que sí se ha hecho algo, cuando en lo real, en lo concreto, no se ha hecho nada para presentar a todos los desaparecidos. Entonces nos encontramos a más de 16 años de lucha por la presentación de Gabriel y Edmundo. Una lucha que también ha costado muchos esfuerzos. En estos 16 años, como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, han sido asesinados compañeros, como es el caso de Humberto Morales Santis, de Héctor Santis López, el compañero Gregorio de la Cruz. Hemos tenido que enfrentar la criminalización, la represión, precisamente por sostener estas demandas: presentación con vida de los detenidos y desaparecidos, libertad de los presos políticos. Represión que no solamente hemos vivido nosotros,
También los padres de los 43, recordemos que hace tiempo, justamente antes de cumplirse los 9 años de la desaparición de los 43, uno de los padres de los 43 fue detenido de manera arbitraria en el estado de Guerrero. En Jalisco, los colectivos también son reprimidos, los colectivos que exigen la presentación con vida de los desaparecidos. Y así, si buscamos en cada parte del país, vamos a encontrar que la represión, la criminalización de la protesta, hablando del caso de la lucha por la presentación de los detenidos desaparecidos, es parte de la política gubernamental, de la cual también, como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, hemos sido objeto. Por ejemplo, por hablar de otro caso, en Guanajuato, ya son varias personas que son asesinadas, personas que se dedican a buscar a sus familiares en fosas clandestinas, los que le llaman las madres buscadoras o personas buscadoras, que también es muy respetable el esfuerzo que hacen, mas aún así nosotros reiteramos que no podemos dar por hecho de que una persona se encuentra ya muerta, fallecida, hasta tener ya sus restos, hasta que esté comprobado, y esto lo determina también la sentencia de la Suprema Corte, hasta que esté comprobado su último paradero y destino. Y como ya se mencionó en este momento, esta resolución es producto precisamente de todo este esfuerzo político y jurídico. En esta resolución no solamente está el nombre de la ministra, o de Nadine, o de Margarita, o de Mundi Gabriel, no, de manera implícita está todos los nombres, toda la presencia de los compañeros, abogados, organizaciones populares independientes, compañeros que han caído presos, que han sido asesinados, que han sido detenidos, que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. Entonces, esta sentencia está todo ese esfuerzo, cuya finalidad es presentación con vida de Gabriel y Edmundo. Entonces, ante la cuestión de que el Estado mexicano se niega a acatar esta sentencia, si esta se obtuvo a través de la lucha organizada, a través de la denuncia política, las acciones políticas de masas, nos toca obligar al Estado a cumplirla a través de esta misma forma, a través de la lucha jurídica, política, a través de las acciones políticas de masas, a través de más jornadas de lucha. Que la lucha no termina hasta que sepamos qué pasó con el Mundi Gabriel. Tienen que ser presentados y se tiene que castigar a los responsables materiales e intelectuales de desaparición forzada. Así como también esta sentencia sirve también para muchas víctimas y puede generar incluso jurisprudencia, como fue el caso de la sentencia emitida por la Corte Interamericana en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que después de que se emitió la sentencia ocurre la reforma constitucional de la Constitución, en donde las garantías individuales son elevadas a los derechos humanos, ya de manera constitucional. Pero estamos hablando ya de otra etapa de lucha, que es precisamente obligar al Estado a presentar a Gabriel y Edmundo. Y en esta lucha, como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, seguiremos acompañando a los familiares, seguiremos de mano a mano hasta lograr la justicia, la verdad, la presentación, y también obligar al Estado mexicano a que se respete el derecho a la protesta. Y termino mi participación de esta manera.